¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, hemos llegado al final. Este es el último video hablando acerca de esta situación actual por la cual estamos pasando en estos tiempos. Va a ser un video especial, voy a demorar un poquito más de lo que usualmente nos demoramos. Usualmente tenemos una enseñanza de 20 minutos o un poco menos, pero esta vez tal vez vaya a ser unos 40 minutos o tal vez un poco más, un poco menos, no lo sé, dependiendo cómo avanzamos. Amén, amén. Bueno, habíamos terminado y habíamos hablado acerca de las recomendaciones que teníamos para usted, para que usted pueda cimentar fe en su vida, sobre todo en esta área de la prosperidad. Amén. Sabemos que ahora que las tres áreas que nos van a mantener a expensas de la pobreza, número uno es pensar que otro tiene la culpa de tu pobreza. Número dos es seguir hablando mal de los políticos. Y número tres, creer y temer que tu futuro no cambiará. Si hay un área que afecta fuertemente a los creyentes es creer que tu futuro no cambiará, que siempre te mantendrás en esa manera. No puedes dar tú tus diezmos teniendo este pensamiento, porque es dudar en el poder de Dios y es empezar a salirse del fundamento, el cual es la palabra de Dios. Recuérdense que Malaquías capítulo 3, la palabra de Dios dice claramente que si tú hacías esto, si tú pruebas en esto al Señor, vas a ver cómo vas a enriquecerte, cómo vas a empezar a prosperar. Amén, amén, amén. Eso es lo que decía la palabra de Dios y en esto nos hemos quedado en la semana pasada. Y el día de hoy vamos a empezar con las recomendaciones finales. Número uno, quiero que me acompañen a Oseas capítulo 4, el versículo 6. Oseas el capítulo 4, el versículo 6. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra está mencionando que la falta de conocimiento es lo que hizo perecer al pueblo, es lo que hizo que el pueblo entrara en destrucción. ¿Y por qué es eso? Porque al tú no tener conocimiento, es imposible que en tu vida pueda operar la fe. La fe viene por el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente por saber qué es lo que dice la palabra de Dios, sino por el conocimiento, por el entendimiento del porqué de las cosas. Amén. Nos hemos dado cuenta que para analizar este pequeñísimo tema, el cual es el coronavirus, sus consecuencias, las recomendaciones que tenemos para usted como creyente, hemos tenido que pasar por una serie de temas, hemos tenido que analizar muy fuertemente acerca de la sangre del inocente, hemos tenido que mencionar muy fuertemente acerca del arrepentimiento, hemos tenido que ver extensamente sobre la vida de Job, hemos tenido que analizar acerca de la fe en Cristo Jesús, hemos tenido que analizar fuertemente acerca de la santidad, hemos tenido que ver claramente acerca de las ofrendas, de los diezmos, hemos tenido que ver claramente acerca de quién es el que trae esta maldad. Es Satanás, obviamente. Hemos tenido que comprobar por qué a Dios se le llama el juez de toda la tierra. ¿Se recuerdan los anteriores videos? Miren cuántos temas hemos tenido que tocar para analizar
esta sencilla etapa. Y esto es lo que ocurre justamente cuando usted conoce la palabra de Dios, va a analizar correctamente lo que está ocurriendo y cuál es la solución. Pero se da cuenta que la falta de conocimiento, el conocimiento escaso, va a llevarlo a usted a una conclusión errónea y va a hacer que lo lleve a usted a la destrucción. Por eso dice, la falta de conocimiento destruye a mi pueblo, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por Proverbios capítulo 13, versículo 12. Quiero darle esta palabra como regalo para animarlo a tener fe. Esto le va a empujar a usted a tener fe. Créame, esta palabra es revolucionaria. Proverbios capítulo 13, el versículo 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Sabe qué? La falta de conocimiento va a hacer que usted espere una eternidad de años. La esperanza es buena, pero la esperanza que se demora, que dice es tormento al corazón, no dice es motivo de gozo, no dice es alegría, es algo que Dios desea para ti, no, dice es tormento al corazón. Muchos creyentes hoy en día han pedido por algo, pero llevan esperando años y no se les cumple, no ocurre lo que han pedido y les causa un tormento en el corazón. Pero el conocimiento te permite identificar que está mal, de tal manera que tú corrijas el rumbo y puedas dirigirte al objetivo lo más rápido posible. El Señor no quería, escúcheme bien, que Abraham tuviera su hijo a esa edad. Él quería que la promesa viniera instantáneamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Abraham fue duro de entendimiento un gran tiempo. Fue hasta que él pudo comprender completamente que el Señor le iba a dar un hijo, que la promesa vino a cumplimiento de él. El problema no está con Dios, el problema está con usted. Por eso hablamos de Moisés, por eso hablamos de una mente de esclavitud en las prédicas también que tenemos los domingos. Eso va a hacer que retrase el entendimiento en ti y el dejarte persuadir del poder de la palabra de Dios al 100%. El problema está en nosotros, pero el conocimiento nos permite movernos sagazmente y agarrar cosas que están en nuestra vida y desecharlas inmediatamente. Pero la falta de conocimiento te dejará en un estado de persistencia continua en algo que estás haciendo mal, así no sepas que ese algo está mal. El conocimiento es muy importante en la vida del creyente, amén. Así que esa es una recomendación final. Lea la palabra de Dios, involúcrese en ella, día y noche. Si yo hablo algo fuera de la palabra de Dios, deséchelo. Pero si está dentro de la palabra de Dios, hágalo. Lea, medite, pase tiempo con Jesús. No se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén, amén. Este libro no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén, 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 amén. La segunda recomendación que tengo para usted, que resume todo este ámbito del cual hemos hablado, es: elijamos bien a nuestros gobernantes. Amós capítulo 3, versículo 3. La palabra de Dios dice claramente que en Amós capítulo 3, versículo 3. Pastor, ¿dónde estábamos? En el Antiguo Testamento, hermano en Cristo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor está estableciendo un principio también de elección a nuestros gobernantes. Hermanos en Cristo, cuando elijamos por nuestros gobernantes, no elijamos por elegir o por simpatía. Elijamos porque hemos orado al Dios omnipotente y dejémonos guiar por su mano poderosa para que elijamos correctamente. Elegir correctamente no es elegir y votar,
porque se nos vienen dentro de poco elecciones, hermanos en Cristo, no es elegir y votar por el candidato menos corrupto, por el candidato más cristiano que pueda existir. No, elegir correctamente es votar por el personaje político que ha hecho alianza con los creyentes. Y no digo necesariamente que sea creyente, porque lamentablemente he visto a través de los años cómo muchos creyentes no hacen alianza. Creyentes que son políticos no hacen alianza con los cristianos. Una vez se me dijo que cierto personaje creyente que está en la política dijo: yo no estoy aquí para gobernar a los cristianos, sino al pueblo peruano, como desechando los intereses que tenían los creyentes. Y eso no es así. Por eso, si a mí se me acerca alguien que soy cristiano y me estoy dirigiendo a la política, voy a tener que examinarlo como a cualquier otro. Y si veo ciertas cosas como esta, si no veo ciertas cosas que voy a exigir más en un creyente que en un no creyente, porque él conoce la palabra de Dios, supuestamente, no voy a votar por él. Voy a preferir votar por un no creyente, porque es necesario que el creyente, el político por el cual usted vote, haga alianza con los creyentes, sea de beneficio con los creyentes. Esa es la manera correcta de elegir. Si usted tiene el candidato A y el candidato B, y el candidato A hace alianza con los creyentes, vote por ese candidato. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando el candidato A y el candidato B ambos han prometido a los creyentes y ambos han prometido a aquellos que se van en contra de los creyentes? ¿Qué hacer en ese aspecto? Mire, hermano en Cristo, usted debe entender que cuando están en política, estas personas no son creyentes, obviamente, le prometen a todo el mundo. Pero ¿cómo saber sus correctas intenciones? Con el versículo que hemos leído, Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Con quiénes se están rodeando? Hay muchos candidatos que en campaña le prometen a los abortistas y a los creyentes a la vez. ¿Cuál es su verdadera intención? Muy fácil. ¿Quiénes son los que le acompañan? Si la mayoría, no estoy diciendo todos, la mayoría de los que le acompañan, o los puestos claves que le acompañan, los puestos de influencia que le acompañan, están en contra del aborto, sepa usted que él va a estar en contra del aborto. Pero si la mayoría o los puestos claves que le acompañan están a favor del aborto, créame que él le está engañando a usted como creyente. Esa es la manera de votar. Esa era la manera de identificar a nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quiénes estaban detrás? Sabíamos que el voto incorrecto era para él, lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque detrás estaban muchos políticos, no voy a decir los nombres, que estaban a favor del aborto y a favor de la ideología de género. Usted ya sabe muy bien cómo es este tema. Esta era la razón, era muy fácil para el creyente distinguir la verdad. Elijamos bien. Estas son las consecuencias de elegir mal, hermanos en Cristo. Ya les he dicho por qué ha venido esta, en sí, catástrofe para el mundo, y que muchos cristianos están participando lamentablemente de esta catástrofe, pero no es para los creyentes. Y lo que está ocurriendo en el Perú es a causa de estas cosas, justamente de no elegir bien. Yo no puedo exigir, y no me sorprendo que el no creyente vote por los gobernantes que están en contra de la palabra de Dios. Entonces no es de sorprenderse, es más, está en su naturalidad. Pero lo que sí me sorprende es que los creyentes voten mal. Que los creyentes... ¿Sabía usted que existen creyentes izquierdistas? Eso yo no lo sabía. Yo me enteré hace relativamente pocos años. Como decía mi pastor, el pastor César Campos, el que fue mi pastor por muchos años, el pastor César Campos: pastor, ¿existen cristianos rojos? No. Rosaditos tampoco. No existen cristianos rojos, rosaditos, esos no existen. Y si se dicen que existen, están muy, pero muy mal, hermanos en Cristo. Eso lo dijo cuando estaban las elecciones por
nuestro expresidente Ollanta claramente estaba mostrando una postura, ¿ok? Claramente estaba mostrando una postura, y aún así muchos creyentes, en la iglesia apoyaban eso, porque muchas veces no dejamos ser persuadidos por la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, debemos de votar, debemos elegir. Nosotros tenemos esa oportunidad. No estamos ni siquiera como en la época de Daniel, en la cual estábamos sometidos a un imperio, lo cual te ponía un gobernante. Tienes tú la opción inclusive de elegir. Puedes ser partícipe de esa bendición. Pero muchos no, eligen mal. Y ¿saben qué? Si usted vota correctamente con fe, por su voto, inclusive ganará el correcto presidente, ¿no? ¿Cómo se analiza? A través de la palabra de Dios. Por eso desestimo la corrupción, de que sea ladrón, de que sea malo, de que sea infiel. ¿Sabe qué? Inclusive esas cosas no interesan para estas cosas. Esther capítulo 4 versículo 14, dice la palabra de Dios, cuando Mardoqueo se dirige a Esther, le llega a decir: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le dice Esther. Los gobernantes están para favor y servicio del creyente en sí, hermanos en Cristo. Esa es la clave de la prosperidad de un estado o de un país, es que se haga alianza con los cristianos, de tal manera que no pongan freno en nuestra predicación. ¿Cómo se pone freno? Cuando institucionalizan y hacen legal lo que va en contra de Dios, como que el aborto. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros obstetras creyentes están obligados, los obliga el gobierno a que hagan abortos. Eso no está bien, hermanos en Cristo. No. Yo sé que eso existe en el mundo, pero no nos pueden obligar. Eso hace que el pastor que predique en contra de estas cosas no tiene que predicar, pues porque el gobierno se le va en contra. No, está generando al hombre, está generando el desacato a la autoridad. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Vamos a continuar. La otra recomendación es fuerte, y esto repito una y otra vez, pues es una debilidad que ha acontecido últimamente a los creyentes, es orar por nuestros gobernantes. Primera de Timoteo, no voy a ir a leerlo, ya lo hemos mencionado anteriormente. Primera de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, habla acerca de orar por nuestros gobernantes, y lo que mucha gente no entiende es en qué contexto Pablo escribió este versículo de orar por sus gobernantes. Él escribió en un contexto en el cual él estaba siendo gobernado, o la nación estaba siendo gobernada por el emperador romano, un hombre pagano, un hombre corrupto. Es más, la historia nos enseña que ellos tenían la influencia de los griegos, y la influencia de los griegos era mucho la adoración al cuerpo del varón. ¿Okay? Y por eso se cometía o se practicaba libremente el homosexualismo, y esto también había influenciado en los romanos. Y no era de extrañarse que muchos, no tal vez no todos, pero muchos practicaban el homosexualismo libremente. Tenían una esposa, pero también ahí tenían a su amante. ¿Okay? Eso es lo que ocurría. Y Pablo en este contexto está diciendo que oren por ese gobernante. ¿Había escuchado esto antes? No solamente esto, sino que Pablo había sido encarcelado, y él estaba escribiendo esta carta desde una cárcel donde no tenían ningún sistema de salubridad. Créanme, puede ir y encontrar en historia cómo eran las cárceles anteriormente. Y él le decía: ore. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque desde que yo tengo uso de razón como creyente, siempre se practicó el orar para que se sacara al gobernante actual, porque era un corrupto, porque era un pecador y por este tipo de cosas, siempre. Y el Señor me instruyó que no haga este tipo de oración, porque este tipo de oración, si uno realmente ve que este gobernante debería ser sacado, no es este tipo de oración la que va a sacar al gobernante, sino la oración de 1 Timoteo capítulo 2, que es una oración de bendición.
en el cual oramos y decimos: Señor, rodea a nuestro gobernante con más personas que le influencien al bien, que no se vaya en contra de tu palabra. Bendícelo, Señor, dale iluminación para que pueda gobernar eficientemente el país. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted hace esta oración? El Señor escucha y dice: extraordinario, mandemos gente al gobernante alrededor para que lo influencien para bien, iluminemos su cabeza y su mente de tal manera que pueda gobernar eficientemente al pueblo, a la nación entera, y se beneficien por eso todo el pueblo a causa de esta oración de mi hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el gobernante no se deja persuadir, ¿sabe lo que dice Dios? Le dicen: no se deja persuadir. Extraordinario, no se deja persuadir. A causa de la oración de mi hijo tiene que venir paz y bien al país. Por lo tanto, no se puede quedar ese gobernante, lo saco. Es Dios el que lo saca. Usted lee Daniel capítulo 2, versículo 11, no dice que usted pone y quita al gobernante, dice que Dios lo hace, pero es a través de esta oración, no de una oración: saque a todos de los que están ahí. No es a través de esa oración, sino es a través de la oración de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Por eso yo tomo muy en poco muchas cosas malas que hacen. Y recuérdese, Daniel, Dios puede usar a gobernantes impíos para hacer el favor y el bien al pueblo de Dios. No se olvide que Daniel estuvo bajo un gobernante realmente terrible. José también. ¿No se recuerda? ¿No? De Daniel, Nabucodonosor, ¿qué es lo que hizo? Se hizo una estatua para sí mismo para que lo adoren. Y hasta blasfemo este hombre. ¿Ok? Pero sin embargo Daniel nunca oró y dijo: Señor, quita a este gobernante. Nunca hizo. Es un corrupto. Tanto dinero se ha gastado en su estatua. No, nunca. Él no hizo nada. Lo que sí hacían ellos era anunciarle el fin de su gobierno por mandato de Dios, pero ellos no oraban eso. Porque algunos justifican: no, sí les anunciaron, les dijo que iban a caer su gobierno, sí, pero era lo que les había dicho Dios que les dijesen a ellos, por profecía. No era su oración pues típica. Esa oración es incorrecta, por favor, hermanos en Cristo. ¿Ok? Así que oren por sus gobernantes. Miren, como pastor a mí me hubiese convenido orar en contra de nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski y de nuestro actual presidente Martín Vizcarra, pero no lo hago, a pesar que sé que está en contra de nosotros y está trayendo cosas que se van en contra de nosotros. No me importa si hace las cosas que hacen los romanos, no me importa si roba, no me importa eso. De eso no depende. Lo que me importa es que se vaya en contra y ponga freno a la predicación del Evangelio. Eso sí me importa. Pero aún eso no oro en contra de él. Siempre estoy orando por él y sé que si no se deja persuadir, dentro de poco va a ser sacado por mi oración eficaz, pero de bendición. Hermanos en Cristo, póngase en esta posición. Deje de hablar mal de sus gobernantes. Y eso se lo repito una vez más. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de hoy ese político por el cual usted ha plasmado todo su Facebook, parece un mural ya de la calle, en contra de ese político, viniera a su iglesia y a usted le cae bien, y le dijera: amigo, hermano, agrégame a tu Facebook? ¿Qué haría usted? Seguro inmediatamente se va borrando todas las cosas malas que ha posteado en contra de él. No haga nada de lo que se vaya a arrepentir, hermano en Cristo.